Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación vía Skype con Esteban Lanzani. Hace más de 12 años él trabaja en la comunicación digital y marketing de organizaciones e iglesias evangélicas en toda América Latina. También es coordinador de comunicación digital de la Iglesia Catedral de Fe y ejecutivo marketing de Right Now Media Latinoamérica. Dirige desde hace 7 años la agencia de marketing creativo Latam Cross. Escribió 2 libros, de la Iglesia a las Masas en el 2017, que detalla cómo las iglesias pueden emplear estrategias de comunicación digital con el fin de evangelizar y construir su identidad digital. Y el Instagram de tu iglesia en el 2019, una guía práctica para que las iglesias puedan comunicar de manera efectiva a través de una de las redes sociales más utilizadas. Desde mayo del 2020 forma parte de la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias de las Asambleas de Dios como director de comunicaciones. Nació en Azul, Buenos Aires, y lleva 17 años viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Con Vanina llevan 13 años de casados y tienen 2 hijos, Mica de 9 y Manu de 6. Bienvenido a Zoom, una mirada cercana, Esteban Lanzani. ¿Cómo estás, David? Qué bueno participar. Gracias por el contacto y feliz de estar aquí. Bueno, hemos querido hablar esto acerca de la espiritualidad mezclado con la tecnología, que por ahí parece no ser algo que se pueda unir, pero precisamente te hemos llamado para esta entrevista para que nos comentes al respecto. Y queremos empezar de la siguiente manera. Bueno, ya sabemos, todo el mundo ha sido confinado a esta cuarentena en la cual la sufrimos todos, y durante esta misma cuarentena varias actividades fueron adaptándose a la situación mundial, incluso el asistir a una iglesia. Esteban, ¿crees que la gente logró adaptarse a ese cambio con respecto a eso? Creo que si uno tiene que ser tajante, tengo que decir que sí, que hemos a la fuerza, con mayor o menor efectividad, nos hemos adaptado. El punto es que esa adaptación pudo haber sido más larga o más corta dependiendo de lo que tendríamos en la mano antes de la pandemia. Si no estaban muy cerca de la tecnología, una iglesia que tuvo que aprender a utilizar todos los medios en marzo, en abril, en mayo del año pasado, les habrá costado mucho, quizás no se hayan adaptado por completo aún, pero sí que hemos aprendido que hay nuevas formas de hacer iglesia, ¿no? Que ir a la iglesia es una parte de todo, y que al final lo que siempre vamos a estar rescatando, que es que el amor de Dios está en todos lados, que nos alcanza y que uno puede hacer iglesia a partir de cualquier plataforma, porque en definitiva es una familia a la que pertenecemos y no un edificio al que vamos. Exactamente, eso que dijiste al final es muy importante decirlo. Uno a veces manifiesta o dice que uno va a la iglesia, pero según las escrituras la iglesia es uno. Y hemos visto un gran esfuerzo en los líderes, he visto por ejemplo también en la religión católica, que se han esforzado muchísimo por tratar de seguir haciendo lo que hacen ellos, y bueno, lo han hecho a veces a destiempo, tratándose de aclimatizar a esto, de usar las redes sociales para transmitir una misa o una reunión cristiana evangélica, y hemos visto que atrás de todo eso hay amor, ¿no? Hay amor por poder seguir trabajando y haciendo lo que se hacía antes de que comenzara esta pandemia, esta cuarentena. ¿Vos has tenido la oportunidad de poder ayudar en cuanto a la capacitación de congregaciones, de iglesias, para que les sea más práctico todo? Sí, fue un año arduo el 2020. Si bien venía trabajando ya hace mucho tiempo con el tema, insistiendo, charlando, capacitando, estando cerca de las congregaciones, el punto fue que de un momento a otro todos necesitaron lo mismo. Y
Y bueno, tuve la posibilidad de sí acompañar a muchas, no puedo decir cientos o miles, pero sí muchas, desde diferentes ángulos, diferentes formas, con algún consejo, con el consejo de alguna compra de equipo, con capacitar a personas, con dar estrategias, con ideas. Y uno se prepara, ¿no? Uno siempre se prepara para esos momentos de caos. Dentro de mi experiencia laboral, trabajé 11 años en emergencias, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno se preparaba todos los días para lo peor, porque trabajás en emergencia y trabajás con donde nadie quiere ir, donde nadie quiere estar, donde todos se van, uno tiene que ir, y en el rol de comunicador. Entonces yo medio que lo comparo con ese momento, porque uno no estaba preparado para lo peor, ¿no? Lo peor, un confinamiento, un alejamiento de un edificio, de una cuestión tradicional de reunión, y tuvo que mudar todo. Y dentro de toda esa necesidad de adaptación rápida, del abordaje, de tener las herramientas, la capacitación, la formación, no estaba preparado, ¿no? Y tuve la oportunidad en lo personal de acompañar y también ver los procesos, ¿no? Porque uno puede mirar la cuestión negativa, no estaban preparados, pero uno tiene que quedarse con la positiva, che, qué bien que se adaptaron y cómo lo pudieron desarrollar, armar equipos, formas de comunicar, adaptación a streaming, adaptación al mensaje, porque cambia el eje del mensaje, cambia la forma del mensaje a partir de las plataformas. Entonces creo que en esto es entender que el esfuerzo trae obviamente un fruto, trae un resultado, y que ese resultado es necesario mantenerlo y profundizarlo, ¿no? Porque esto es algo que siempre con todo el que he hablado lo digo, porque si no estamos desechando uno de los peores años de la historia. Entonces creo que en la cuestión tecnológica, en la cuestión comunicacional, tenemos que siempre entender que es una construcción, no es un momento, no es un suceso, no es un año, sino que uno va construyendo la comunicación. Quizás coincidimos, Esteban, en que hacer iglesia en forma presencial no es lo mismo que hacer iglesia en forma virtual. No es lo mismo una homilía o una reflexión de un sacerdote o una prédica de un pastor de, qué sé yo, media hora, 45 minutos y quizás hasta una hora presencial, que algo de 20 minutos en cuanto a una plataforma online. Sí, totalmente. Ahí hablamos de adaptar el mensaje a la plataforma, porque uno tiene que entender que está participando de una reunión, de una acción. Digo, los chicos en la escuela también participando de una clase, y alrededor uno no está mirando solamente la pantalla y prestando atención solo a eso, sino que alrededor tiene una tele prendida, tiene las mascotas, los niños, el quehacer de la casa. Entonces uno acá está compitiendo contra lo que compite todo el mundo, que es la atención. La tecnología busca nuestra atención, las aplicaciones, las redes sociales, el quehacer diario de lo que estamos moviéndonos busca la atención nuestra. Entonces, desde allí es donde el mensaje en cualquier tipo de reunión online sufrió sus variantes, pero nunca dejó a ver, ¿cuál es el desafío en eso? Nunca dejar la esencia. Entonces, entre no dejar la esencia y adaptarse a los tiempos, adaptarse a las formas, adaptarse a un público, a una forma distinta de captar al público, uno fue procesando, y creo que ahí los pastores, los sacerdotes, quienes estuvieron delante de estas presentaciones, tuvieron que adaptarse a una forma muy, muy literal y concreta. ¿Crees que hacer iglesia online obligó a planificar más todo? No quizás como lo presencial, que hasta había cierto tipo de improvisación. Sí, obviamente hay un poco de improvisación y después del desarrollo propio en su contexto, porque no todos tienen que hacerlo de la misma forma. Y esto es algo que hay que entenderlo, no todos tienen que tener el mismo estándar. Obviamente todos tenemos que hacerlo mejor, buscar la excelencia en lo que hacemos, pero luego en el contexto uno sabe cuál es el proceso que tiene que llevar. Entonces, digo, el congregarse online, el estar cerca de una iglesia y ser parte de una forma online, se tiene que ver como una construcción y como un paso a paso para lograr el objetivo. El objetivo no es estar, el objetivo es sacarle mayor provecho y ser lo más efectivo posible. Hay gente, pero también hay líderes que de alguna manera desvaloriza el hacer la iglesia online. O sea, como que le tiene un algo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que, a ver, lo que fue 2021 me parece va a ser distinto en eso. 2020 tuvo mucho de la emoción de seguir siendo parte, de estar, del compromiso, de soy parte, de no me voy, acá estoy, quiero seguir pendiente, quiero seguir estando, quiero seguir participando.
porque a la vez, como te decía, competimos con un montón de distracciones en estas cosas. ¿Qué sucede? Nos hemos adaptado como nos hemos adaptado a todo lo necesario a través de los millones de años, pero creo que cada proceso va a tener su adaptación. Ahora, en lo que va a ser 2021 le va a costar más, porque uno ya tiene otras cosas, o sea, se está vinculando con otros temas, ya no hay un confinamiento donde, bueno, lo tengo que ver online o nada, o lo veo online y después voy a otra iglesia, o veo online y voy a mi iglesia. Como que ahora hay una conjugación en 2021. Creo que 2020 nos puso en un eje que no esperábamos, y era una plena conectividad para poder escuchar la palabra, para estar cerca de los pastores, de las personas de referencia, de los amigos que uno tiene en ese contexto. Entonces se volvieron muy necesarias, muy buenas. Yo también me encantó en muchas ocasiones participar no solamente en mi iglesia, sino en otras, y conocer cómo se hacía, cómo le daban la vuelta de rosca, cómo buscaban adaptar, no sé, los anuncios, la adoración, la música, la palabra. Uno tiene que también ir mirando y conociendo qué es lo que está sucediendo, y también uno hacer su propia experiencia, ¿no? O sea, llega ese momento de conectarte online y es sacar notificaciones, se apaga la tele, que el único punto de atención sea eso. Lo tendríamos que hacer en las reuniones laborales, lo tenemos que hacer reuniones en las clases de la escuela, ¿no? Cualquier contexto que sea de manera online hoy requiere de plena atención. Cuando se nos obligó, lógicamente, hasta por decreto, a estar confinados dentro de nuestros hogares, en cuanto a una iglesia, a una congregación, ahí es como que se manifestó o nos dimos cuenta el valor de tener una base de datos de los feligreses o de los miembros, porque sin eso no había cómo avisarle a la gente de que íbamos a transmitir o que se iba a transmitir una reunión online, ¿no? Creo que convenimos que una base de datos de la gente que asiste asiduamente a la congregación o a la iglesia es sumamente importante, ¿verdad, Esteban? Sí. Nos pasó cuando llegó el momento de la que se veía venir, faltaban creo 15 días para que comience la cuarentena fuerte aquí en Buenos Aires. Lo que sucedió es que empezamos a ver por dónde les avisamos a la gente de las reuniones online, de qué forma nos vamos a contactar. Entonces empezamos a revisar lo que son nuestras redes sociales, y algo que veníamos haciendo en mi iglesia, que era juntar los mails de las personas que llamamos líderes, ¿no? Los que están liderando a otras personas, quienes ayudan a crecer a otras personas. Entonces, en esa descentralización, uno empezó a juntar mails ya de hace un tiempo, pero queremos para otra cosa. La cuestión es que nos sirvió mucho para el momento del inicio de la cuarentena, donde con ellos conectábamos directamente, no solamente por mail, sino por WhatsApp. Entonces empezamos a generar redes, empezamos a generar formas de comunicarnos con cada uno de ellos, hasta poder llegar hasta la última persona que sea parte de nuestra iglesia, para poder comunicárselo. Y claro, las redes sociales, en medio de tanta convulsión, jugaron un papel fundamental en alcanzarlos, pero obviamente, de la cantidad de personas que están en nuestras páginas, en nuestras cuentas sociales, no todos vienen a nuestra iglesia. Entonces es como hay un filtro y quizás no todos se enteraron por redes sociales. Entonces, tener una base de datos con mail, teléfono y dirección de las personas, y edad, sumamos edad de las personas, es fundamental. Incluso no solamente por la cuestión pandemia y lo que hemos tenido que hacer, sino que también nos va a ayudar en lo próximo, en cómo podemos comunicarnos con ellos directamente, cómo podemos saber, al saber sus edades, cómo separarlos e invitarlos a reuniones especiales. En fin, es lo que se llama el análisis de datos para poder dar un mejor mensaje, y hoy es imprescindible. Es imprescindible poder reunir los datos, incluso usar herramientas como Google Form, que son muy sencillas y que uno puede tener los datos ahí directamente en un Excel, es clave, y desde ahí generar acciones para ese público. Esteban, estás trabajando en una de las iglesias de mayor asistencia en Buenos Aires, que es Catedral de la Fe. Aproximadamente, ¿cuántas personas estamos hablando de que debieron hacer eso, de comunicarles quizá o tratar de llegar a ellos para que se enteraran de que ahora iban a poder comunicarse en vía online? Mira, en lo que es la iglesia central, que está en Caballito, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, contábamos con 5 reuniones con promedio de 1.500 personas por reunión. Y además, las personas que uno sabe que van y vienen, ¿no? Que asisten, que no asisten. Entonces, teníamos una gran base, unos 5.000 a 10.000 personas, por ejemplo, para avisarles. El punto fue
que lo empezamos a hacer con tiempo. Empezamos como, igual que nosotros veníamos transmitiendo desde 2013 en vivo, o sea, como que la gente sabía que había reunión online, ¿no? O sea, no es que no sabía. Incluso uno se iba de vacaciones y podía seguir participando. Entonces, hicimos todo el esfuerzo para tener a todos los líderes en esa base, porque uno llegaba a toda la capilaridad que se le llama a partir de los líderes. Entonces, ellos también replicaban la información por WhatsApp o con sus Facebook personales, con sus cuentas personales, para alcanzar a la mayor cantidad. Creo que nos habremos tardado unas 2-3 semanas de cuarentena, quizás mitad de abril, hasta establecer un promedio de personas que sean de nuestra iglesia. Porque, ¿qué pasa? Y agrego otro tema acá. El primer fin de semana del 20 de marzo, creo que fue 20 o 23 de marzo por ahí, fue el primer fin de semana de cuarentena plena, tuvimos 60.000 conexiones en nuestras redes sociales, en nuestras streams, en 4 reuniones. 60.000, o sea, era muchísimo más de lo que viene a nuestra iglesia. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? Se está distribuyendo esto, la gente quiere ver, la gente quiere conocer, entonces viene. Entonces dejamos pasar un tiempo hasta establecer una media, ¿no?, de conectividad. Entonces sabíamos que los sábados a las 6 hay una cantidad de personas, a las 8 de la noche hay otra, los domingos a las 10, domingo a las 17, cada culto, cada reunión tenía su estándar de público. Entonces, a partir de eso, yo, loco de los datos, iba analizando si la gente se conectaba más, si conectaba menos, si se iba antes, si se quedaba, cuánto tiempo de promedio de visualización, etcétera, etcétera. Y creo que, obviamente, es algo que a uno, al tener datos, puede decidir mejor, pero fue un trabajo fuerte. De los primeros 3 semanas de cuarentena fueron muy fuertes. Ese incremento en el número de conexiones también se debió a que por ahí había gente que no asistía presencialmente a una reunión religiosa y de pronto desde la comodidad de su casa comenzó a participar de ella. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? ¿Qué me podés contar? No concreto de decir, bueno, esta es una porción que no venía y que le quiera ahora, pero sí con el transcurso del tiempo uno se da cuenta que había un público fuera del contexto de nuestra iglesia que participaba, por ejemplo, de otras ciudades u otros países, que pasado el tiempo y después de varias acciones de interacción para tener sus datos, para contactarlos, para mandarles regalos, para hacerles atenciones y obviamente presentarles la palabra, pudimos entrar en contacto y hoy son parte de la iglesia, personas de otras ciudades u otros países. Entonces, desde diferentes ángulos uno podía analizarlo. Uno no podría en ese momento y un tema de análisis por mucho tiempo, porque creo que al principio no entendíamos hasta qué magnitud podría llegar. Y luego que baje la espuma de la cuarentena, la espuma del cansancio, obviamente por la pandemia, etcétera, hasta establecer los promedios de conexión. Y cuando llegamos a los promedios de conexión nos dimos cuenta que estamos por encima de un público que podría venir asiduamente a la iglesia, y ahí es donde un poco donde va tu pregunta, y donde puedo decir, cerca de al final de abril, mayo, hemos entendido que había un público por fuera y que tenemos que hablarle a esa gente que nunca estuvo en catedral, nunca conoció al pastor, nunca vino a la iglesia, nunca conoció el edificio. Había que empezar a hablar a esa gente. Esteban, ¿qué puntos negativos le ves a la transmisión online de una celebración religiosa con respecto a la reunión presencial? Para mí la clave es la atención, ¿no? Lo dije varias veces. Y luego lo negativo es la falta de producción para quienes hacen la reunión. Es muy clave la producción y se nota mucho cuando no hay producción de notas, de contenidos, de videos, cuando no hay un darse cuenta que la gente del otro lado necesita otro tipo de mensaje. Otro tipo de mensaje, digo, la esencia uno no la puede cambiar, pero sí puede cambiar las formas o los ejemplos o la dinámica o los testimonios o la forma de distribuir cada una de las cosas que quiere mostrar en una transmisión en vivo. Entonces es ahí donde uno puede ver cosas negativas, ¿no? Que ahí se veía falta de producción o en la iluminación, en el audio, en la imagen, en las posibilidades con herramientas gratuitas también que tenemos, etcétera. Pero como te decía, para mí esto se fue mejorando, se fue encontrando un promedio hacia arriba para que, obviamente, para poder utilizar todo lo posible en cuanto a lo que es recursos, pero también el desarrollo de los equipos, y en lo que queda por delante es afianzar todo eso, ¿no? Esos puntos negativos cada vez sean menos. Y estoy pensando ahora en cuanto al consumidor, ¿no? Uno cuando lo ve, uno tiene la cabeza puesta en una dinámica de televisión o de plataformas digitales, Netflix, YouTube o Twitch o cualquiera. Entonces uno espera quizás algo similar. Y mira una reunión y dice, esto
no. Más allá del entretenimiento, es la dinámica, en cómo te atrapa, en cómo te llega el mensaje. Entonces creo que ahí el quien mira tiene que adaptarse también a eso, a que la evolución no ha sido tan grande en este tipo de acciones en vivo, para luego empezar a crecer de ahí, ¿no? Digo, bajarnos un poco, y esto lo digo con cierta vergüenza, no es la palabra vergüenza, pero sí como qué lástima que no estemos tan mejor preparados para esto, ¿no? Y desde ahí creo que es donde uno tiene que entender los tiempos y también apoyar para que se siga desarrollando y profundizando y mejorando los streaming. Las autoridades nacionales y los líderes mundiales hablan de una nueva normalidad. Lo hemos escuchado casi hasta el hartazgo. Esteban, ¿vos creés que con el tema de la pandemia y la cuarentena nunca más habrá reuniones como antes? ¿Y por qué? No, sí, en un momento van a volver. ¿Y por qué digo que van a volver? Porque no hay nada como una reunión presencial cuando te reunís con las personas que comparten tu fe. Literal. Eso es una experiencia. No es, me junto a tomar mate. No. Acá es una experiencia muy vívida, muy personal y muy fuerte. Entonces, creo que la presencialidad, en mi iglesia ya tenemos reuniones presenciales, y aunque tenemos un tercio o un cuarto de lo que podría ingresar de gente, y uno ve casi todo vacío, y ve que las reuniones son más cortas y todo eso, puedo disfrutar de una reunión, y no es lo mismo que el online. ¿Qué sucede? Después hay un público online que quizás está en otro país, está en otra ciudad y disfruta la forma online. ¿Qué sucede? Después a esa gente online hay que acompañarla durante toda la semana online, igual que a la que va presencial. Pero la que va presencial tiene una experiencia muy distinta. Entonces, para mí no cambia la esencia de una reunión presencial, y yo estoy esperando a que vuelvan las reuniones presenciales a full y que llegue el momento de tener los eventos que teníamos antes, porque es lo que me encanta y capaz que estoy como pecando de añoralgias, ¿no? De añorar algo que quizás no vuelva. Creo que en el sentido de una reunión presencial, nada puede cambiar la presencialidad, pero sí se puede adaptar a la virtualidad. En forma resumida, ¿qué puntos positivos podés resaltar de una transmisión online que se hace desde la iglesia con respecto a la presencial? Bien, creo que se dan muchas oportunidades de interacción, de dar regalos al momento, como descarga de recursos. Se genera un feedback donde el orador está mucho más pendiente de la gente, esto es clave, porque está pendiente de quizás en los comentarios que le respondan, que pregunte si reaccionan con un emoji y lo que fuera. Creo que se plantean muchas situaciones de interacción que son muy, muy buenas, y que fortalecen a la plataforma online, ¿no? Porque hay cosas que uno en la presencialidad no lo puede hacer en online, y otras cosas que online no lo puede hacer en presencial. Y el online da mucho esto en interacción desde una descarga o de algún regalo, y se plantean luego distintas posibilidades para seguir interactuando en otras plataformas. Por ejemplo, uno de los equipos de nuestra iglesia tuvo problemas para salir en vivo por YouTube, y al momento, como ya estaba creada la transmisión, la gente estaba en el chat, tuvo un problema, bueno, vamos todos a Instagram, y dejaron el enlace en el chat y se fueron todos a un vivo de Instagram a hacer juegos. Entonces, eso no lo podés hacer en presencial. Lo podés hacer, podés generar una segunda reunión paralela, pero el golpe de efecto, la resolución rápida, te la da, en este caso, la virtualidad para estas situaciones. Por eso creo que tiene mucho para desarrollar todavía, incluso para hacer reuniones complementarias a las presenciales, ¿no? Porque acá nada reemplaza nada. Entonces, creo que acá el hacer complemento con la presencialidad es algo que también tenemos que tener en cuenta para poder vincular con distintos públicos, pero también con distintas formas de interactuar. Además de la clásica reunión eclesiástica, ¿qué otras actividades debería ofrecer la iglesia online? Como por ejemplo, me refiero a la enseñanza de la palabra o algo así. Sí, creo que acá es trasladar, y como te decía, hay un público que desea congregarse online o que lo tiene que hacer por distintas circunstancias, y hay que traducir, ¿no? Cambiarle la plataforma a cosas que hacemos presenciales. El estudiar la palabra, el estudiar la Biblia, los primeros pasos en la fe para las personas que recién conocen de Jesús, en el desarrollo quizás de la capacitación para desarrollo de talentos, digo, una escuela de música, el aprender un instrumento, el aprender a cantar, el desarrollar cuestiones más relacionadas al arte. Esas cosas muchas se pueden cambiar de plataforma y siguen funcionando. Y creo que es muy necesario, ¿no? O tiempos de adoración, de cantar a Dios, de hacerlos por Zoom.
y así hay muchas iglesias que han generado espacios porque no se podían encontrar. Entonces, bueno, vamos a juntarnos solamente para tomar mate o para ver una película, compartir pantalla en Zoom y ver algo, hacer juegos para los chicos. En esto es plena adaptación y sumar recursos, ¿no? Porque también se puede tener un Zoom para los chicos para enseñar sobre la Biblia, pero también se pueden hacer PDFs para que los padres puedan aprender a enseñar la Biblia y que no dependa todo de un Zoom, etcétera. Es como encontrarle la vuelta, el recurso para potenciar cada una de las áreas, y quizás algunas no se puedan cambiar de plataforma, pero sí que sean parte de un todo, ¿no? Que de alguna forma las personas puedan recibir eso que quizás no es tan sencillo de adaptar, pero que algo pueden recibir. Los líderes de la iglesia, Esteban, deberían estar constantemente actualizados sobre el uso de nuevas plataformas para poder añadirlas en este tiempo. Sí, más que los líderes o pastores, tienen que ser los equipos que tienen alrededor. El pastor, el líder de la iglesia, tiene que tener personas de referencia alrededor, cerca, que lo ayuden a todo esto. Porque el pastor nunca va a dejar de ser pastor. El pastor tiene que ser pastor, no tiene que ser un tecnólogo, no tiene que ser un comunicador profesional, aunque sí puede serlo claramente, pero necesita abocarse a su tarea. Entonces, alrededor de él tiene que tener un equipo que lo ayude a desarrollar todo esto de la mejor manera. Luego sí, que esas personas o él mismo, según su interés, pueda estar actualizado en dinámicas, en tendencias, en formas, en redes sociales, en aplicaciones, en estilos, pero aquí todo se vincula con un equipo. Los pastores que saben todo y que estaban solos y movían cielo y tierra para hacer todo, en la pandemia se vieron superados porque había que hacer demasiadas cosas. Entonces muchos se han adaptado, claro, a esta necesidad del equipo, y los que lo tenían ya pudieron hacerlo mucho mejor. Entonces creo que los pastores, los líderes de iglesia tienen que tener un equipo que los ayude a mantenerse informado, y luego que esas personas también lo apoyen en el desarrollo de todo lo que se quiera hacer, ¿no? En cómo se quiera realizar. No podemos estar esperando que el pastor sepa todo o que haga todo. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que generar nuevos lugares para poder acompañarlos, ¿no? Sea en capacitación, en formación, en cursos, talleres, o en fuentes de información confiables también. Por favor, danos unas palabras finales para todos aquellos que están involucrados en compartir la iglesia online. Bien, creo que acá lo fundamental es que esto lleve fruto. Acá el fin no son las redes sociales, el fin no es la reunión online, el fin no es estar en redes sociales, el fin no es comprar más equipos. Acá el fin es presentar a Jesús, porque acá es lo que vale y quien nos rescata y quien nos salva y quien nos da la posibilidad de vivir, otra vida es Jesús. Entonces no tenemos que perder ese eje fundamental. Y segundo, que todo el fruto que logramos en 2020 es un fruto que permanezca. Que permanezca para desarrollar nuevas acciones, nuevas actividades, para desarrollar nuevos emprendimientos, nuevos ministerios, nuevas formas de trabajar, que haya fruto y que el fruto permanezca. Creo que son dos claves que no tenemos que perder de vista. ¿En qué redes sociales la gente puede saber más de vos, Esteban, y tu trabajo? Entonces estoy como Esteban Lanzani, ¿sí? Con Z, Esteban Lanzani. En estebanlanzani.com bajan los libros gratis. Ahí van a estebanlanzani.com, descargan los libros gratis. Y después en Instagram, en Facebook, en TikTok, creo que no estoy, en Twitter y demás, pero siempre ahí con Esteban Lanzani. Gracias, Esteban, por tu tiempo en aceptar esta entrevista para Zoom. Una mirada cercana. Será hasta la próxima. Dale, muchas gracias, David. Un abrazo. Hasta aquí, Zoom. Una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook. Zoom, una mirada cercana.